Hola, esto es Excel para ti con un video nuevo. Una parte importante para iniciar a establecer un manejo avanzado en Excel son las macros, que son secciones de código que crean una aplicación estableciendo Excel como su base principal. El uso de esta habilidad que tiene Excel permite ejecutar procedimientos de manera más eficaz que con las fórmulas. Antes de aprender un poco de programación, vamos a aprender cómo se realizan las macros grabadas, que son una parte fundamental para iniciar a realizar macros con programación. Estas macros grabadas son las que van construyendo secciones de código conforme van realizándose algunos actos en el programa. Son muy útiles para establecer procedimientos repetitivos que posteriormente pueden asignarse a un botón. Todo esto que les acabo de mencionar lo van a mirar en el siguiente ejemplo. Este es un formulario de registro que se va a tener la necesidad de utilizar una y otra vez. Y es que estos campos, los campos que están en gris, son los que se van a eliminar conforme van llenándose e imprimiéndose en nuevos formularios. Las macros grabadas son muy buenas para este caso, ¿por qué? Porque es necesario eliminar algunos campos y volverlos a rellenar varias veces. Para realizar la macro grabada es necesario comprender algunas cosas. Una de ellas es que si usted tiene la pestaña de programador ya configurada, usted puede de una vez iniciar a hacer la grabación. Pero como en la mayoría de los casos no configuramos esta pestaña, podemos entrar en la pestaña Vista y en este botón que se llama Macros. Al pulsar esta pequeña pestaña, podemos ver las macros que ya se han grabado o vamos a iniciar a grabar la macro. Entonces, el ejercicio en qué va a consistir. Yo lo que voy a hacer es establecer una macro que me elimine todos los campos en gris para yo poderlos utilizar en un próximo ejercicio con el formulario. Entonces, en el momento en que yo le doy grabar macro, me aparece esta ventana. Esta ventana contiene diferentes secciones. La primera sección es el nombre de la macro. No es de mucha explicación, solamente en el nombre de la macro solo la nombras de tal manera que puedas reconocerla fácilmente. Por ejemplo, yo voy a llamarla borrar campos. Algo muy importante acá. La macro es un nombre en sí, no puede tener ningún espacio. Así que yo lo que hago es con este pequeño subrayado, pues definir más de una palabra. Porque en algunos casos es mejor utilizar solo una palabra. También acá, en la tecla de método abreviado, uno puede utilizar con la combinación de la tecla control un sistema para ejecutar la macro. Aquí voy con mi primera recomendación, y es que si ustedes utilizan un método abreviado que ya existe, la macro no se va a poder ejecutar. Uno de estos métodos abreviados lo conocemos como control N, que es el que pone negrilla a las celdas, o también control E, que es el que selecciona todas las celdas. Así que siempre es mejor que si usted va a establecer un método abreviado para esta macro grabada, es preferible utilizar un método abreviado que no exista, métodos que podemos buscar fácilmente en internet. También la sección guardar macro, y es que uno puede guardar en un libro de macros personal, es decir, en una programación que uno puede guardar en su propia biblioteca. En un libro nuevo de Excel, en el momento en que empieza a grabar, va a abrir un nuevo libro o en este libro. Para la macro grabada es más recomendable escoger la opción en este libro. Y si usted quiere poner una descripción corta de lo que realiza la macro, puede ponerlo aquí en la sección de descripción. Pero como ya el nombre de la macro nos menciona qué es lo que realmente va a hacer, no es necesario poner una descripción. En el momento de darle a aceptar, el sistema ya está iniciando a realizar la grabación. ¿Cómo lo sabemos? De una manera muy sencilla. Si ustedes miran aquí en la parte inferior izquierda, hay un botón que dice Stop o ese cuadrado. De hecho, si lo pulsamos, se detiene la grabación. Pero en este momento, ¿qué está pasando? En este momento, Excel lo que está haciendo es guardar el registro de lo que estoy haciendo en el sistema. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer lo que necesito que haga la macro para mí. Entonces voy a eliminar todos los datos en las secciones grises del formulario, que son en las que se van a reemplazar
continuamente. También la macro no solamente me guarda diferentes actividades, sino también me guarda las posiciones de la celda. Lo voy a demostrar dejando el cuadro en la sección nombres, que es como la primera que nosotros llenamos en el formulario que tenemos aquí. Ya cuando termina de realizar este proceso o cuando usted ya se siente cómodo con el proceso que está grabando la macro, usted puede ir aquí a la sección de macros y darle detener grabación. O simplemente, para que sea más rápido, pulsan este pequeño botón de stop que les describí anteriormente. Lo pulsamos y al ver que está cambiando significa que la macro ya terminó de ejecutarse. ¿Cómo sabemos que nuestra grabación funcionó? Lo podremos ver realizando la prueba de la macro de la manera más simple. Entonces vamos a volver a llenar nuestro formulario de registro. Entonces ponemos acá diferentes datos. Ponemos aquí otra vez un país, ponemos Colombia. Ponemos una dirección y observaciones. Volvemos a rellenar nuestro formulario. Pero, ¿cómo podemos ejecutar la macro que acabamos de grabar? La podemos ejecutar de varias maneras. Con el método abreviado que usted le asignó, cosa que no hicimos en este ejercicio, con simplemente ejecutarlo desde la vista de las macros o también asignando un botón. Así que vamos a mirar cómo ejecutamos la macro desde el menú de macros. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Simplemente pulsamos de nuevo la pestaña y le damos ver macros. Efectivamente está la macro que yo realicé. Para que la macro realice el ejercicio que yo necesito que haga, el que acabamos de grabar, solamente pulso ejecutar. Al pulsar ejecutar, miren con atención qué es lo que ocurre con el formulario. Me copió claramente la actividad que yo hice, dejándome el formulario de registro en blanco. Así que ya sabemos que nuestra macro tuvo una correcta grabación. E incluso, si ustedes se pueden dar cuenta, el cuadro o el cursor de Excel está en la posición que yo quise dejarlo al principio, que es en la de nombres. La otra forma en la que podemos ejecutar la macro es la siguiente. Si usted no tiene abierta la pestaña de programador, no es necesario que la abra y que ponga botones, que son estos pequeños complementos que tenemos aquí o controles de formulario. También una pequeña autoforma puede funcionar para crear un botón de macro. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Simplemente buscamos acá una pequeña ilustración, una pequeña forma, un cuadro, no es necesario extenderse en muchos detalles. Entonces, siempre que nosotros, sobre todo en una autoforma, vayamos a asignar una macro, siempre es bueno modificar el texto y decir qué es lo que hace la macro. Entonces nosotros le vamos a poner acá el botón de borrar. Le damos una mejor posición y forma. Y ahí tenemos nuestro botón o autoforma para realizar. Ahora, ¿cómo asignamos la macro al botón? Esta es la parte más fácil del asunto. Si llegamos acá a nuestra autoforma, pulsamos clic derecho y buscamos la opción asignar macro, que la encontraremos aquí. Al pulsar el botón asignar macro, vemos que está la macro que acabamos de grabar. La escogemos y le damos a aceptar. Ahora, ¿cómo podemos probar que funcionó nuestra asignación? Hacemos lo mismo que realizamos hace un momento. Entonces volvemos a llenar el formulario y al pulsar el botón de borrar podemos notar que aparece el apuntador especial indicando que sí hay una asignación o una pequeña aplicación que se va a accionar con este botón. Entonces lo pulsamos con el clic normalmente y así ejecutamos esta macro. Podemos darnos cuenta de que la macro grabada nos ha permitido realizar una labor repetitiva. Porque si tú estás llenando un formulario y te están esperando muchas personas en una fila, borrar cuadro por cuadro
demoraría mucho tiempo. De hecho, si hiciéramos una medición de borrar cuadro por cuadro y si lo hiciéramos de la manera más rápida posible, sería de por lo menos 8 segundos. Como ustedes acaban de dar de cuenta, la macro lo hace en menos de un segundo. Así que tú puedes hacer algo muchísimo más rápido en una octava parte del tiempo en este caso. Las macros grabadas nos ofrecen una ventaja en establecer actividades repetitivas y realizarlas de manera rápida. Pero otra recomendación que realizo también, ¿cuál es? No hay que volverlas más complejas. Entre más aumentemos la complejidad y entre más aumentemos las actividades, la macro puede llegar a funcionar mal en diferentes situaciones. Es por eso que si usted necesita una macro grabada, piense que puede utilizarla en todas las situaciones. Así, usted aprenderá a trabajar más eficientemente y utilizar una pequeña aplicación para mejorar su trabajo.